lugar una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Española en la que el secretario, Monseñor Luis Argüello, que también es secretario y también es portavoz de la Conferencia Episcopal, después de la reunión de la permanente de los obispos, que había tenido lugar durante 2 días, bueno, pues compareció ante los medios de comunicación y se habló de qué temas no se habían tratado y obviamente también respondió ante los medios de comunicación de las preguntas que le plantearon, ¿no? Y bueno, pues allí sobre todo habló de 3 cuestiones de actualidad, ¿no? Que yo creo que fue pues muy interesante las 3, ¿eh? La primera, estamos hablando de esa iluminación desde la doctrina social de el acontecimiento diario de nuestra vida, ¿no? Aquí en España. La primera fue la manifestación de la perplejidad, por parte nuestra, ¿no? Por parte de la Iglesia, desde esta sensibilidad cristiana, la perplejidad al ver el enfrentamiento de las distintas administraciones, la administración central, la autonómica del Gobierno de Madrid, por el hecho, el encontronazo que están teniendo a la hora de cómo gestionar el tema de las medidas prudentes a tomar con respecto al tema de la pandemia. Entonces, el secretario de la conferencia manifestó la perplejidad, o sea, es increíble que el enconamiento político se utilice siempre, ¿no? Como un arma, o sea, que ni siquiera ante una pandemia se diga, oye, vamos a dejar de hacer de todo un cálculo político a ver qué le desgasta a quién, esto le desgasta a esto le desgasta a otro, ¿no? Es curioso que cuando en vez de ser el bien común el que rija nuestra actuación, es la estrategia de poder, se está viendo, esto le puede desgastar venga, pues aprovechemos esto para lo otro, pues enfrentémonos, pues es triste y patético, ¿no? Como la estrategia de poder descarrila absolutamente lo que es la vocación de la vocación pública, lo que es la vocación de estar al servicio del bien común. Entonces, bueno, además de manifestar esa perplejidad y ese disgusto, pues también se dijo, oiga, recurran ustedes a que sean unos expertos científicos y no unos políticos los que estén tomando las decisiones. Porque es que es increíble que, bueno, en la gestión incluso del estado de alarma, incluso se estaba continuamente haciendo referencia a que el comité de expertos, y luego resulta que supimos que no existe un comité de expertos, ¿no? Y que las determinaciones últimas pues las toman pues unos políticos sin comité de expertos alguno, después de estarlo mentando continuamente en las ruedas de prensa. Y creo que es un tema muy serio, ¿no? Entonces la Iglesia mostró, el secretario de la Conferencia Episcopal, la perplejidad de ver que incluso en el tema de la pandemia, hacer de ello, pues un escenario más para el enfrentamiento político. En segundo lugar, la segunda cuestión que también expresó el secretario de la conferencia fue la preocupación de que en el trámite parlamentario que va teniendo la reforma de la ley de educación, pues por las enmiendas que se están presentando, no solo no mejora, ¿no?, que ya existía una gran preocupación de la Iglesia, sino que las cosas van empeorando. Van empeorando porque, claro, pues el gobierno actual no está conformado pues únicamente por el gobierno socialista, el cual ya había presentado, ¿no?, pues un borrador de esa ley bien preocupante en el que no se respetaba suficientemente el derecho de los padres a la educación, sobre la educación de sus hijos, y claro, teniendo en cuenta el tipo de socios que tiene el Partido Socialista, pues todavía van consensuando enmiendas a la ley que todavía van empeorando las cosas. Las van empeorando, ¿no? Como el hecho de que también se ha consensuado entre el Partido Socialista y Podemos, y es de entender que otro tipo también de apoyos parlamentarios se sumarán al tema, el hecho de excluir a la educación diferenciada, es decir, a los colegios
que en su programa tienen, o sea, que en su planteamiento tienen una educación dirigida para niños o para niñas, a excluir a la educación diferenciada, pues del derecho a participar del concierto económico, a pesar de que hay ya reiteradas sentencias de los tribunales superiores en los que se ha rechazado la pretensión de algunas, ¿no?, administraciones públicas de negar el derecho a participar del concierto educativo, pues por el hecho de que la educación sea diferenciada. Pero no importa, aunque el sistema judicial pues haya hasta ahora en sus sentencias, ¿no?, haya apoyado el derecho a que también un padre pueda elegir para sus hijos pues una educación diferenciada, ¿por qué no va a poder hacerlo? No, bueno, pues a pesar de que los tribunales han fallado, ¿no?, hasta ahora a favor de los padres, a volver de nuevo a introducirlo, ¿no? Un signo más de que en el fondo no nos importa servir al bien común, sino lo que se quiere es una estrategia de poder para introducir nuestra ideología. Y la tercera cuestión de la que habló el secretario pues fue el tema de la memoria democrática, que por cierto, había habido en días anteriores pues manifestaciones de personas diciendo que la Iglesia no dice nada, los obispos están callados. A ver, yo dije en este programa al día siguiente de que se hiciese pública, ¿no?, la noticia de que el gobierno llevaba adelante, había presentado el tema de una ley de memoria democrática. Yo dije, a ver, la Iglesia por supuesto que no se va a callar, pero no va a estar hablando al día siguiente de las cosas. Lo hará cuando llegue el momento de juntarse. Bueno, ha habido una permanente, pues era el momento de juntarse los obispos de la permanente y de hablar. Yo creo que también es importante que se tenga en cuenta que la Iglesia tiene unos ritmos comunicativos, ¿no? Bueno, entonces el secretario de la conferencia mostró, ¿no?, pues la preocupación de que esa ley de memoria democrática se presente como una especie de impugnación de la transición democrática, y es como pretender escribir ahora una historia oficial de lo que ha sido la historia de España, la guerra civil, etcétera, que haya una historia oficial, ¿no?, y que ésta pretenda hacerse pauta educativa para todo el mundo. Así, y eso obviamente es muy grave. Y las asociaciones que entendamos que no acepten esta historia oficial y tal, las ilegalizamos. A ver, si este tiene otra lectura que entendemos que está exaltando un pasado que yo quiero hacer una lectura distinta, ilegalizo esta asociación. Pero bueno, pero no habíamos dicho que estábamos en un país democrático en el que somos capaces de convivir con visiones distintas de la historia y con sensibilidades diferentes. ¿Cómo se puede, no, pretender escribir una historia oficial y además pretender que sea la pauta educativa para todo el mundo, ¿no? Y al que no le ilegalizo. Pero bueno, pero estamos en esas, Estamos en esas, y obviamente tal cosa la denunció el secretario de la Conferencia Episcopal. Incluso con ironía dijo, esto es una suerte de la vieja forma del espíritu nacional. Oiga, usted criticó que existiera en el antiguo régimen una especie de lectura de la historia que era el espíritu nacional, y usted está haciendo ahora exactamente lo mismo, diciendo que encima esto sea una democracia, ¿no? También yo pienso que con mucha clarividencia se pronunció diciendo que no tiene sentido alguno que esa ley de memoria democrática pretenda decir que ese cementerio, en el que hay decenas de miles de personas reposando de ambos bandos en el Valle de los Caídos, pase a ser un cementerio civil. Claro, dijo una cosa muy interesante, ¿no?, el secretario de la conferencia, y es que, a ver, ¿qué es eso de cementerio civil o cementerio eclesial? ¿Qué es eso? O sea, es que es curioso, pero en el ritual actual, ¿no?, de exequias, no se bendice un cementerio, sino se bendice cada tumba, una por una. Con lo cual, si por ejemplo, si un cementerio es de titularidad parroquial, eso no quiere decir
que todos los que estén enterrados en ese cementerio tengan que estar enterrados en una tumba bendecida, ¿no? Se bendicen las tumbas una por una. El que quiere bendecir su tumba la bendice, y puede haber al lado otra tumba que no haya pedido que sea bendecida. Y eso puede pasar en un cementerio de titularidad eclesial, o en un cementerio de titularidad municipal, o como es este caso, ¿no? de una fundación estatal. O sea, que no es que sea ni cementerio civil ni cementerio eclesial, sino que en el fondo en un cementerio pueden convivir perfectamente personas que sean creyentes y que sean no creyentes. O sea, que es el pretender decir, vamos a hacer un cementerio civil, es liar la manta sin necesidad ninguna. Liar la manta sin necesidad ninguna. Por lo tanto, ¿no? Pues el secretario de la conferencia manifestó su oposición a esta ley de memoria democrática que viene, ¿no? Pues sencillamente a revolver la convivencia, que es muy importante, ¿no? Pues cuidar de la convivencia y no estar revolviendo las heridas, porque es que, claro, si las heridas están dándole vueltas a las heridas, así no se están dando las cosas, ¿no? Y por supuesto, pues el secretario hizo pues una defensa, como no podía ser de otra manera, pues del gran signo de la cruz en el Valle de los Caídos, de la basílica, que además es una basílica pontificia, y de la vida religiosa de la comunidad de los religiosos que atienden esa basílica. Porque claro, una basílica tendrá que tener quien la atienda, y ese signo de la cruz tendrá que haber también quien esté allí de una manera permanente venerándolo. Bueno, creo que estos tres temas, el tema de la perplejidad ante el encontronazo que está teniendo lugar, especialmente en Madrid, entre las distintas administraciones sobre cómo llevar adelante, ¿no?, la crisis de la pandemia, el tema de las enmiendas a la ley de educación que están empeorando todavía, que están cercenando todavía más el derecho hacia los hijos, y el tema de una presentación de una ley de una memoria democrática que solo quiere enredar y muchas veces distraer la atención hacia cuestiones que no tienen en este momento pues una necesidad. No tienen necesidad ninguna, sino son estrategias para hacer que la opinión pública se dirija a donde uno quiere, distrayéndola de donde uno quiere distraerla. ¿No? Existe una manipulación de la opinión pública muy evidente en los temas que se proponen y en los que se ocultan. Y por tanto esta palabra de discernimiento, esta palabra crítica, pues creo que ha sido importante, ¿no?, en esta rueda de prensa que ayer pues llevó adelante el secretario de la Conferencia Episcopal. Bueno, me he alargado un poco,